¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando las pesadillas se vuelven demasiado reales para ser solo sueños? Cuando algo más allá de nuestro entendimiento invade nuestras noches y deja marcas que ni el tiempo puede borrar. Porque esto es exactamente a lo que se enfrentó Bercilla desde pequeña, en un entorno donde lo sobrenatural no era ficción, sino una presencia constante y aterradora. Imagínese crecer en un hogar donde la figura materna, aunque amada, estaba atrapada en sus propias batallas. Una madre soltera, luchando contra demonios que no eran solo metafóricos. El alcohol se convirtió en su refugio, pero también en la puerta de entrada a algo mucho más oscuro. Cuando una persona cede a la embriaguez, no solo se desperdician horas, sino que se rompen barreras espirituales. Y fue en ese escenario que Bercilla, todavía una niña, se encontró desprotegida. No había nadie que la guiara en el mundo invisible, nadie que la defendiera de las fuerzas que ya rodeaban su vida. La ausencia física de la madre, aunque fuera involuntaria, dejó un vacío que nada pudo llenar. ¿Y lo peor? Ella no estaba sola en esta vulnerabilidad. Amigos, familiares, todos trajeron consigo mucha energía, discusiones, conflictos. Una atmósfera cargada, donde hasta las paredes parecían respirar peligro. Pero, ¿qué podría entender un niño de 5 o 6 años acerca de la guerra espiritual? Para Bercilla, todo empezó en sueños. No eran sueños corrientes, de esos que olvidamos al despertar. Eran experiencias vívidas y aterradoras que la perseguían incluso con los ojos abiertos. Una de esas noches se vio atacada por animales, algo que, para una niña tan joven, no tenía explicación. Ella no había estado expuesta a nada que justificara eso. Y aquí está la cruda verdad: cuando los seres demoníacos se manifiestan de esta manera, es una señal de que algo más profundo está en juego. Algo que abarca generaciones. Brujería. Herencia espiritual corrupta. Pero no todo fue oscuro. En medio del caos, una voz poderosa resonó. No era amenazante, a pesar de la fuerza que tenía. Ella era protectora. Yo te defenderé, dijo, y unos rayos se dispararon hacia el enemigo, expulsándolo al instante. Bercilla no sabía nombrar a Dios en ese momento, pero su corazón reconocía la bondad, la seguridad. Y esa promesa nunca se rompió. Hasta el día de hoy, ella sabe que Él estaba allí, incluso cuando nadie más lo estaba. Los sueños, sin embargo, no cesaron. Otra noche, se encontró en medio de un escenario apocalíptico. Gente corriendo, gritos, desesperación. Su amiga de la infancia, Roslyn, quería huir, pero algo dentro de Bercilla la empujó hacia una iglesia. Se escondió debajo de un piano, pero fue inútil. Un demonio entró y la hirió. El dolor fue tan real, tan intenso, que hasta el día de hoy siente el eco de ese sufrimiento. ¿Cómo podría un niño soñar con algo así? ¿Cómo podría entender que esto no era solo una pesadilla, sino una advertencia? Y entonces llegó el sueño más inquietante de todos. Ya no era un niño, o al menos no se sentía como tal. La llevaron a un castillo gótico, imponente y oscuro, incluso a la luz del día. Las personas que lo rodeaban eran altas, hablaban sin palabras, como si leyeran sus pensamientos. La condujeron a un gran salón, donde se hizo circular una copa entre los presentes. Sabía que no era vino. Fue algo más. Algo que la llamaba, que prometía respuestas. Pero antes de que pudiera entenderlo, despertó. Estas experiencias no fueron coincidencias. Eran señales. Capacitación. Una preparación para la batalla espiritual que Bercilla afrontaría a lo largo de su vida. Porque cuando Dios elige a alguien, no lo hace por casualidad. Él sabe lo que viene. Y aunque en ese momento no lo entendió, hoy Bercilla lo entiende: esos sueños eran advertencias, protecciones, prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz nunca la abandonaba. Pero no era pintura. Era sangre. Y en ese instante, algo dentro de mí supo, no con la mente de un niño, sino con el espíritu que Dios había despertado. No era normal. Había algo perverso allí, algo que me repugnaba, que me hacía sentir como si el mundo entero estuviera fuera de lugar. Y luego vino el desafío: esa sangre me fue ofrecida. No sé cómo, pero el Señor me dio sabiduría sobrenatural para negarme. No sabía lo que estaba en juego, pero sabía que no podía aceptarlo. No quería problemas, después de todo,
Ellos eran adultos y yo solo era un niño. Pero había algo más en ellos. Eran altos, pálidos, con una palidez que no era de este mundo. Una palidez que helaba el alma. Y aunque tenía miedo, algo en mí dijo, no. En el momento en que me negué, el aire cambió. Fue como si una puerta se cerrara y otra se abriera, una puerta que solo Dios podía ver. Años más tarde lo entendí, alguien de mi familia estaba involucrado en lo oculto. No sé hasta qué punto, pero sé que hubo pactos, rituales, algo que me vinculaba a fuerzas que ni siquiera entendía. Y cuando dije que no, la guerra espiritual se intensificó. Porque cuando rechazas al enemigo, él no se rinde. Él ataca. Intenta arrastrarlo al abismo que preparó. Pero Jesús ya había plantado algo en mí, una semilla de fe que ni siquiera el infierno podría arrancar. Fue durante este tiempo que mi madre, incluso en medio de sus propias batallas, me enseñó el poder de la oración. No con palabras elaboradas, sino con sencillez, simplemente oramos, pidiéndole a Jesús que esté delante. Y oré. Con la fe de un niño, pero con una convicción que ni el tiempo pudo borrar. Quería una casa con una puerta principal y una puerta trasera, no sé por qué, tal vez por seguridad, tal vez por instinto. Y comencé a orar. Cada día. Si lo olvidaba, sentía un peso en el pecho, como si le hubiera fallado a Dios. Hasta que, justo antes de mudarnos, él respondió. La nueva casa tenía 2 puertas. Y en ese momento, mi fe infantil se encendió como una llama. No entendía todo, pero sabía una cosa, Dios escucha. Y mi madre lo reconoció. Jesús respondió a su oración, dijo. Y yo, con los ojos brillantes, respondí, realmente lo hizo. Esta victoria se extendió. Mi madre le dijo a una amiga que necesitaba oración, si quieres que Dios te responda, pídele a mi hija que ore. Él siempre responde a sus oraciones. Y era verdad. Dios respondió. De una manera que solo Él sabe hacer. Pero el enemigo no se rinde. La atmósfera espiritual que nos rodeaba se volvió más espesa. Los sueños demoníacos continuaron, pero ahora había algo más, una presencia física palpable. Tal vez fue el empeoramiento del alcoholismo de mi madre, tal vez fue la soledad, la presión. Lo que sí sé es que cuando ella bebía, las puertas al mundo espiritual se abrían de una manera que yo podía sentir. Y luego llegó la noche que nunca olvidaré. Mi madre y mi padrastro estaban discutiendo, como siempre. Pero esa vez, por alguna razón, decidieron ver una película llamada La muerte del diablo. Yo tenía 7 u 8 años. Y todos los padres que lean esto, escuchen, vigilen las puertas de su casa. Porque esa película no era solo una historia de terror. Fue una invasión. Una puerta abierta al miedo, a la esclavitud espiritual. Sabía en lo más profundo de mi alma que algo en mí se había roto. Que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y no era una exageración, era verdad. El miedo se asentó como un peso muerto y supe, incluso cuando era niño, que algo andaba terriblemente mal. Mi madre también tenía miedo, no de la gente, sino de lo que no podía ver. Y cuando tenía miedo, me quería cerca. En la cama, pegado a ella, como si pudiera protegerla. Pero después de esa película, yo era quien necesitaba protección. Porque ahora sabía que algo iba a pasar. Y ella, aunque tenía miedo, dormía con una espada, sí, una espada al lado de la cama. Roncaba fuerte, tan fuerte que me mantenía despierto. Una noche el ruido era insoportable. Estaba acostada, de espaldas a ella, mirando a la pared. Y entonces decidí dar la vuelta. Y supe, en ese momento, que no era vómito. Era algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había sido expulsado de ella, arrancado por la fuerza, como si el mismo aire a su alrededor se estuviera desgarrando. Y me quedé allí, paralizado, observando cómo la sustancia viscosa y brillante se extendía por el suelo, humeando como si quemara cemento. Irma tomó a mi madre por los hombros, con firmeza, y comenzó a orar en voz alta, palabras que yo no entendía pero que me erizaban la piel. Y entonces, de repente, mi madre se detuvo. Así. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ella parpadeó, confundida, miró a su alrededor y preguntó, ¿qué pasó? Como si no recordara nada.
como si no acabara de destruir un banco de la iglesia con sus propias manos. Quería gritar. Quería sacudirla y decirle, «Casi me matas. Estabas poseída». Pero las palabras murieron en mi garganta. Porque en el fondo sabía que ella no tenía control. Y eso fue aún más aterrador. Irma nos llevó a casa en silencio y yo pasé el resto del día encerrada en mi habitación, abrazada a mis juguetes, tratando de entender qué diablos acababa de pasar. Pero una cosa ya sabía, la iglesia no era un lugar seguro. Era un campo de batalla. ¿Y mi madre? Ella era el objetivo. Los días siguientes fueron una confusión de miedo y confusión. Mi madre volvió a beber como si nada hubiera pasado, como si aquel episodio de la iglesia fuera una más de sus malas noches. Pero no pude olvidar. No podía dejar de escuchar esa voz demoníaca saliendo de su boca, gritando mi nombre. No podía dejar de ver los asientos volando, el vómito verde, la forma en que me miraba cuando intentaba estrangularme, como si fuera un extraño. ¿Y lo peor? Sabía que no había terminado. Fue solo el comienzo. Una noche, estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando escuché un ruido proveniente de la sala. Arrastrando pasos. Un largo suspiro, como si alguien se estuviera arrastrando por el suelo. Mi corazón se aceleró. ¿Madre? Llamé, pero no hubo respuesta. Solo ese sonido de algo moviéndose, lento, deliberado. Y luego, una risa. Bajo. Gutural. No era de ella. Conocía esa risa. Era la misma que me había llamado el día que intentó matarme. Me acurruqué bajo las sábanas, temblando, pero algo dentro de mí se rebeló. No dejaré que esto vuelva a suceder, pensé. Y entonces, sin siquiera darme cuenta, comencé a orar. No de la forma en que me enseñaron, palabras memorizadas, gestos vacíos. Oré con todo lo que tenía. Con ira, con miedo, con ganas de vivir. Y por primera vez sentí que algo respondía. No era una voz. Fue una presencia. Cálido. Fuerte. Como si alguien hubiera puesto una mano en mi hombro y hubiera dicho, «Estoy aquí». Y entonces, el ruido cesó. La risa desapareció. Y en el silencio que siguió, supe que había ganado. Al menos por esa noche. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Porque el mal no se rinde fácilmente. ¿Él regresa? Siempre vuelve. Y necesitaba estar preparado. Y algo dentro de mí lo sabía. No fue intuición. Fue una advertencia. Como si el mismo calor que una vez me había sostenido por el hombro ahora apretaba mi pecho y susurraba, «Corre». Esa noche, mi madre llegó a casa diferente. No era solo el alcohol, ni el cansancio, ni ese brillo en los ojos que ya conocía, el brillo de quien había ganado una batalla, pero perdido la guerra. Era algo más profundo. Algo que la hizo mirarme como si fuera un fantasma. Y luego dijo, «Michelle me consiguió un coche. Lo recogeremos mañana». Debería haber sido feliz. Un coche significaba libertad. Significaba no depender de taxis, de amigos, de desconocidos que nos dejaban en la puerta con miradas de lástima. Pero lo sabía. Sabía que ese auto no era una bendición. Fue una trampa. Al día siguiente, fuimos a un estacionamiento sucio en las afueras de la ciudad. El hombre que nos recibió tenía dientes de oro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un buen negocio», repitió mi madre, como si intentara convencerse a sí misma. Michelle dijo que es digna de confianza. Pero vi que le temblaban las manos cuando firmó los papeles. Vi la forma en que miraba a mi madre, no como un cliente, sino como una presa. Y entonces, el coche estaba allí. Un Ford viejo, con olor a moho y gasolina. Mi madre lo puso en marcha y el motor tosió como un moribundo. «Todo estará bien», murmuró, pero ya sentí su peso. No era un coche. Fue una frase. Esa misma noche salió a probar el vehículo. Me quedé en casa, pero no dormí. Me quedé despierto, escuchando el silencio, esperando el sonido del motor que nunca regresaba. Cuando sonó el teléfono ya lo sabía. La voz al otro lado de la línea era fría y profesional.
Tu madre tuvo un accidente. Está en el hospital. No lloré. No grité. Me vestí, tomé el dinero que ella guardaba debajo del colchón y caminé hasta la parada del autobús. Dios estaba conmigo. Siempre lo ha sido. Porque de alguna manera sabía qué autobús tomar. Sabía en qué hospital estaría. Sabía que cuando llegara allí, ella no estaría muerta, pero tampoco estaría entera. El médico dijo que había chocado contra un árbol. Conducir en estado de ebriedad, dijo, como si eso lo explicara todo. Pero lo vi. Vi la forma en que las enfermeras intercambiaban miradas. Vi al policía que entró en la habitación y le preguntó si tenía enemigos. Vi la marca del neumático en el asfalto, no por un patinazo, sino por una fuga. Mi madre sobrevivió. Pero algo en ella se había roto. No fueron solo los huesos. Era la parte que todavía creía que podía ganar. ¿Y yo? Yo tenía 8 años. Y por primera vez, entendí que no era solo el demonio el que regresaba. Era vida. Siempre la vida, con sus garras afiladas, sus trampas disfrazadas de oportunidades. Pero Dios no me abandonó. Porque esa misma noche, mientras yo le tomaba la mano en el hospital, se acercó una enfermera. ¿Eres la hija de Irma?, preguntó ella. Asentí. Tu tía está afuera. Ella vino a buscarte. Y fue así. Sin previo aviso. Sin adiós. Solo una puerta se abre y otra se cierra. Mi tía no era perfecta. Pero era seguro. Y por primera vez en años, respiré. No fue una victoria. Fue una tregua. Y sabía que la guerra aún no había terminado. Pero en ese momento fue suficiente. Sabía que algo estaba por suceder. Algo grande. Algo que cambiaría todo. Así que solo quería estar cerca de ella. Quería estar allí, en el asiento trasero del coche, tocando mi música, fingiendo que el mundo exterior no existía. Pero el mundo siempre encuentra una manera de invadir, ¿no es así? Recuerdo que un vecino se acercó y golpeó el cristal. Oye, vine a ver cómo estaba, dijo, con ese tono falso de preocupación. Mi madre, siempre tratando de guardar las apariencias, respondió, oh, estoy bien, estoy bien. Solo vine a caminar, ¿sabes? Y luego me señaló a mí, en el asiento trasero. Mira quién está aquí. No lloré. No grité. Pero algo dentro de mí se rompió. Porque lo sabía. Sabía que este era el principio del fin. ¿Y qué vino después? Dios lo borró de mi memoria. Como si mi propio cerebro hubiera decidido que no necesitaba cargar con ese peso. Pero lo recuerdo después. Recuerdo haberme despertado en el asiento trasero de un coche de policía y el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Esto es malo. Esto es realmente malo. Y luego llegó el grupo anfitrión. Un lugar que parecía una prisión, pero sin rejas. Paredes blancas, olor a desinfectante, caras desconocidas que hacen preguntas que ningún niño debería responder. Quítate la ropa. Frío. Miedo. Silencio. Me dejaron allí, sola, en una habitación que parecía un hospital, pero sin médicos. Solo preguntas. ¿Dónde está tu madre? No sé. ¿Qué pasó? No sé. Y simplemente pensé, esto no está bien. Eso no está bien. Mis padres siempre me enseñaron a no confiar en los extraños, a no dejar que nadie me viera así. Y ahí estaba yo, obedeciendo reglas que iban en contra de todo lo que sabía. En el refugio las preguntas continuaron. ¿Cuándo veré a mi madre? Dentro de poco. ¿Por qué no puedo ver las noticias? Porque no es bueno que los niños vean ciertas cosas. Y lo entendí. Entendí que no querían que supiera la verdad. Que mi madre estaba en algún lugar, tal vez atrapada, tal vez algo peor. Entonces llegó la llamada. Su voz, temblorosa, al otro lado de la línea. ¿Me perdonas? Y yo, sin recordar lo que había pasado, respondí, por supuesto. Porque era lo que necesitaba oír. Pero la paz no duró. Mi tía apareció con una simple pregunta,
¿quieres vivir conmigo? Y acepté. Porque, en medio de todo ese caos, ella era lo único familiar. La única persona que conocía. Pero también sabía que no sería fácil. Que esa casa tenía sus propios demonios. Demonios diferentes a los que estaba acostumbrado, pero demonios al fin y al cabo. Al principio intentó distraerme. Música alta, baile, risas forzadas. Pero lo sentí. Sentí que algo no estaba bien. Que no podía simplemente sentar cabeza. Que, si quería quedarse, tendría que luchar. Y luego vino la iglesia. Centro Cristiano del Patrimonio. Un lugar enorme, lleno de gente, de luz, de algo que no sabía nombrar, pero que me hacía sentir segura. Como si por primera vez hubiera encontrado un refugio. Y ahí fue donde todo cambió. Porque en medio de esa multitud encontré a Jesús. No como una idea lejana, sino como una presencia real. Como alguien que me llamó, que me preparó, que me mostró, a través de sueños y señales, que Él estaba allí. Que Él siempre estuvo ahí. Y entendí, aún sin palabras, que ese era mi lugar. Que sin importar lo que viniera después, nunca volvería a estar sola. Porque, al final, ahí aprendí, no importa cuántas puertas se cierren en tu vida. Siempre habrá uno que se abra. Y a veces, es justo lo que nunca esperabas. Y de repente, sentí que algo me empujaba hacia atrás con una fuerza que no era mía. No fue el viento, no fue un tropiezo, era algo vivo, algo que quería arrastrarme lejos de ese lugar. Grité, pero el sonido se atascó en mi garganta, como si unas manos invisibles estuvieran apretando mi cuello. Ken me miró asustado y me preguntó si estaba bien. Yo no lo estaba. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre y el momento pasó. O eso pensé. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a tener la misma sensación. Era como si alguien estuviera sentado en el borde de mi cama, respirando en mi oído. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo la oscuridad, solo el peso de algo que no quería desaparecer. Cerré los ojos con fuerza y comencé a orar, aunque no sabía muy bien cómo. Y entonces, como un suspiro de alivio, sentí una presencia diferente, cálida, segura, como si alguien me estuviera cubriendo con una capa. Fue allí donde lo entendí, no era solo yo quien estaba en contra. Nunca lo había sido. Al día siguiente se lo conté a mi tía. Ella no se rió. No lo dudó. Simplemente tomó la Biblia de la mesa de café y la abrió en Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, leyó, para que podáis hacer frente a las asechanzas del diablo. Luego, con voz firme pero tranquila, me enseñó a ejercer autoridad sobre lo que me atormentaba. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas, dijo, y yo repetí. Y algo cambió. No fue instantáneo, pero fue real. La presión disminuyó. La oscuridad retrocedió. Así aprendí, el enemigo no juega. Él no espera a que estés listo. Ataca cuando menos lo esperas, cuando estás distraído, cuando cree que estás a salvo. Pero Dios tampoco juega. No te deja desarmado. Él pone personas en tu camino, como mi tía, como el pastor Joy, que te recuerdan que no estás solo en esta guerra. Y más que eso, te da armas. No son espadas de metal ni escudos de madera. Son palabras. Son promesas. Son la certeza de que, aunque no lo veas, Él está luchando por ti. ¿Y esa armadura de la que hablaba mi tía? Ella no era solo una metáfora. Era algo que podía usar, pieza por pieza, todos los días. El casco de la salvación para proteger mi mente. La coraza de justicia para proteger mi corazón. El cinturón de la verdad para no dejarme engañar. Las sandalias del Evangelio para mantenerme firme. El escudo de la fe para apagar las flechas llameantes. Y la espada espiritual, que era mi favorita, porque era la única arma que podía usar para atacar. No fue solo defensa. Fue la victoria. ¿Pero lo más importante? Aprendí que la batalla no era solo mía. Nos pertenecía a todos. Esa niña de 11 años que predicaba en la ducha. Del niño que estaba a mi lado en la iglesia que lloró en silencio porque nadie entendía por lo que estaba pasando. De mi tía,
que aún sin tener todas las respuestas, eligió creer en mí. Y del pastor Joy, que miró a un niño y vio a un soldado. Porque eso es lo que más teme el enemigo, que descubras quién eres realmente. No una víctima. No es un objetivo fácil. Sino un hijo de Dios, con autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y cuando entiendes eso, cuando lo sabes, todo cambia. Cerrar puertas ya no te asusta. Las sombras que te persiguen pierden su poder. E incluso en los días en que la batalla parece más grande que tú, recuerdas. El mismo fuego que ardía dentro de mí en ese pasillo de la iglesia todavía está aquí. Y no desaparecerá. Allí, esperando. Era uno de esos días perfectos en Colorado, cielos abiertos, aire fresco. El tipo de tarde que hace que incluso el silencio parezca música. Los niños corrían por el patio de recreo. Los gritos y las risas se mezclaban con el sonido de las zapatillas de deporte en el suelo de goma y el dribbling. En la cancha de baloncesto de al lado. La valla que salía de la escuela estaba al otro lado del feliz caos. Y ahí es donde estábamos mi amigo y yo cuando apareció. No era un hombre corriente. No era el tipo de persona que ves todos los días, el tipo que se disuelve en el paisaje. Este era diferente, pálido como una sábana, vestido de negro de pies a cabeza, como sacado de una película de terror. Y cuando apareció de la nada, parado allí, mirándome, lo supe de inmediato, esto no es normal. Mi amigo y yo intercambiamos una mirada. ¿Sería extraño si fuera un vampiro? Bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Pero al segundo siguiente, sonrió. Y mostró los dientes. No eran dientes normales. Eran presas. Ahora, no sé si era un vampiro real. No me importa. Lo que sí sé es que era un demonio, y un demonio no debería poder materializarse así, delante de dos niños. A plena luz del día. Esa sonrisa fue una advertencia, te veo. Puedo llegar a ti. Mi amigo dejó escapar un grito ahogado y cuando volvimos a mirar, ya no estaba. No caminó muy lejos. No se escondió. Desapareció. Corrimos a casa como si el mismo infierno nos persiguiera, y cuando le conté a mi tía lo sucedido, ella no dudó. No me preguntó si lo había imaginado. Ella simplemente se levantó, se puso los zapatos, esos mocasines que parecían hechos de nubes. Eran tan livianos, y salió por la puerta antes de que yo pudiera terminar la oración. Quédate aquí, dijo. Y se fue. Nunca volví a ver a ese demonio. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él siempre lo sabe. Me colocó en casa de mi tía en el momento adecuado, con la persona adecuada, porque me estaba entrenando, preparándome para una guerra que aún no entendía. Y fue en ese momento que me uní al coro de jóvenes de la iglesia. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Porque cuando estás rodeado de alabanza, cuando tu voz se mezcla con la de otras en la adoración, algo sucede. El Espíritu Santo desciende como fuego, y de repente, ya no eres un niño asustado. Eres un soldado con una armadura que ni siquiera el infierno puede romper. Fue allí donde comencé a hablar en lenguas. Fue allí donde comencé a profetizar. Y era allí donde mi tía, a veces, me miraba con recelo. Si realmente fueras salvo, no harías esto, decía cuando yo me equivocaba. Si el Espíritu Santo estuviera en ti, no actuarías así. Y pensé, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo podía juzgar lo que estaba pasando dentro de mí si ni siquiera lo entendía? Pero no discutí. Simplemente cerré los ojos, junté las manos y dejé que el fuego de Dios ardiese con más intensidad. Mientras tanto, mi madre seguía siendo un problema. Las visitas supervisadas eran una tortura, ella aparecía borracha, fuera de control y yo sentía que me partían por la mitad. La directora de mi escuela, la señora Armstrong, fue la única que pareció entender. Me trató amablemente, como si supiera que necesitaba un refugio seguro. Y cuando mi madre intentó aparecer en ese estado, la señora Armstrong la detuvo. No vas a acercarte a ella así, dijo con firmeza. Debería haberme sentido aliviado. Pero solo sentí un dolor profundo, una pregunta sin respuesta, ¿por qué me hace esto? Fue entonces cuando Jesús me dijo que la perdonara. No quería. No sabía cómo. Pero oré. Y oré. Y un día, la amargura simplemente desapareció.
No porque se lo mereciera. No porque hubiera cambiado. Sino porque necesitaba ser libre. Y cuando ella siguió atacándome con palabras crueles, tomé una decisión: no volvería a verla. No importaba lo que dijeran los demás. No importaba si solo era un niño de 11 años. No necesitaba esa oscuridad en mi vida. Pero los demonios no se dieron por vencidos. Volvieron en mis sueños. Y no eran sueños comunes. Eran pesadillas tan reales que me despertaba sudando y mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Estaba en el callejón detrás de nuestro apartamento, y ellos estaban allí, figuras encapuchadas, hechas de pura sombra, sin rostro, sin forma, solo oscuridad con ojos que ardían como brasas. Me rodearon, susurrando cosas que no podía entender, pero que me llenaron de un terror tan profundo que sentí que iba a morir. Y entonces una noche me desperté gritando. Y Jesús me habló. No pararán hasta que les regañes. Sabía lo que tenía que hacer. No era la primera vez que me daba una orden directa. Y cuando Jesús habla, obedeces, sin importar lo aterrador que sea. Entonces me levanté, todavía temblando, y dije: en el nombre de Jesús, te reprendo. No tienes poder sobre mí. Y se fueron. Pero sabía que no era el final. Porque cuando estás en una guerra espiritual, las batallas no terminan, simplemente cambian de forma. Y yo todavía era un niño. Ella todavía era pequeña. Todavía tenía miedo. Pero había algo más grande que el miedo: el fuego que ardía en mi interior desde aquel día en el pasillo de la iglesia. Y ese fuego no se apagaría. Nunca. Volví a ese sueño. Y esta vez algo cambió, ya no estaba paralizado por el miedo. Incluso sin decir una palabra, algo dentro de mí lo sabía. No necesitaba gritar, no necesitaba un micrófono, no necesitaba una audiencia. El nombre fue suficiente. Y cuando ese nombre salió a la luz, aunque solo fuera en mi mente, fue como si cada sílaba fuera un disparo de cañón. No pudieron soportarlo. No tuvieron otra opción. Se desmoronaron como arena al viento, se dispersaron como el humo arrastrado por un huracán. Y cuando desperté, no fue solo alivio lo que sentí. Fue alegría. Una alegría que ardía más que cualquier miedo, que cualquier sombra. Me reí para mis adentros, acostado en la cama, y dije: eso es todo. Eso es todo. Porque ahí, en ese momento, entendí: Dios no me dejaría. Nunca. No cuando era demasiado pequeña para entender, no cuando el miedo intentó tragarme por completo. Él estaba allí. Siempre lo ha sido. Y no podía guardármelo para mí. Porque el enemigo no juega. No envía invitaciones educadas. Él seduce. Te hace pensar que es inofensivo, un juego, una broma, una curiosidad. ¿Recuerdas aquella vez que me llevaron a una reunión de brujería en un castillo? Parecía un sueño, un retorcido cuento de hadas. Pero el olor era azufre. El aire estaba pesado. Y supe, incluso cuando era niña, que este no era un lugar para mí. Porque el diablo no aparece con cuernos y tridente. Aparece con promesas. Con cosas que lucen bien. Con cosas que parecen inofensivas. Hasta que estás en medio del fuego y no sabes cómo saliste de allí. Y por eso digo: cuiden a sus hijos. No es una exageración. No es paranoia. Es la realidad. Si crees que esa sombra en la habitación, esa pesadilla recurrente, ese miedo inexplicable son cosa de la edad, estás equivocado. El enemigo no espera a que el niño crezca para atacar. Ataca cuando ella es pequeña, cuando es vulnerable, cuando aún no sabe defenderse. Y si no rompen esta cadena, si no declaran la victoria en el nombre de Jesús, si no purifican el linaje, sus nietos, bisnietos, tataranietos seguirán cargando con los mismos demonios que casi los destruyen. Lo viví. Sobreviví a esto. ¿Recuerdas esa noche en casa de mi amigo? Cuando sacaron esa tabla ouija. Ni siquiera sabía qué era, pero lo sentí. El aire se volvió espeso. Mis manos empezaron a temblar. Y no lo pensé dos veces, cogí mi mochila y dije que me iba. Mi amigo intentó convencerme de que me quedara, pero yo lo sabía. Sabía que en el momento en que empezaran a tocar, algo iba a intentar derribarme.
Y no fue una broma. Fue la guerra. Su madre, al ver mi reacción, entendió. Y le di gracias a Dios por eso. Porque a veces los adultos no entienden. A veces se ríen. A veces dicen, oh, es solo una fase. Pero no lo es. Y hay más. ¿Recuerdas a mi tía? ¿Esa dualidad que vivió? Por un lado, ella me protegió. Por el otro, invocó. Estaba acostado en la cama, después de una discusión tonta, algo que todos los niños hacen, y ella me humilló. Me dijo que iba al colegio en pijama, sin arreglarme el pelo. Para una niña negra, en una escuela donde éramos minoría, esa era una sentencia. Pero lo peor vino después. La oí en la cocina, rezando, no, llamando, para que los demonios me atacaran. Volvió el mismo miedo que me paralizó después del exorcismo. Pero esta vez supe qué hacer. Ya no era esa niña pequeña en el pasillo de la iglesia. Tenía armas. Y aunque realmente no entendía cómo funcionaba la autoridad espiritual, declaré. En mi mente, en mi corazón, dije, en el nombre de Jesús, no tienes poder sobre mí. ¿Y el miedo? Se ha ido. Porque el nombre de Jesús no es un amuleto. No es una palabra mágica. Es poder. Es autoridad. Es lo único que el enemigo no puede soportar. Entonces, padres, madres, abuelos, escuchen. Tus hijos no son dramáticos. No están inventando cosas. Si dicen que tienen miedo a la oscuridad, que ven sombras, que escuchan voces, créales. No lo ignores. No te rías. Orar. Declarar la victoria sobre sus vidas. Rompe maldiciones. Purifica el linaje. Porque el diablo no juega en el trabajo. No desaparece solo porque cierras los ojos. Solo se aleja cuando lo enfrentas. Con fe. Con el nombre de Jesús. Con la certeza de que, del otro lado, hay un Dios que no permitirá que ninguno de su pueblo se pierda. Y soy prueba viviente de ello. Reza lo contrario. Y eso es exactamente lo que hice. Grité, Jesús, no dejes que esto suceda. No dejes que estos demonios se acerquen. Yo era un niño mendigando, pero no estaba solo. Dios usó ese momento. Él tomó lo que el enemigo planeaba para el mal y lo convirtió en una demostración de su poder. Esa noche, Él escuchó mis oraciones por encima de todas las demás voces. Y recuerdo claramente el pensamiento que me vino a la mente, no me pasó nada. Estoy bien. Fue allí donde Él me enseñó, de una vez por todas, que Él escucha las oraciones de los niños. Esto ya lo sabía, pero en ese momento, ante una batalla espiritual donde hasta los adultos temblaban, Él demostró que la voz de un niño que clama en fe es más fuerte que cualquier grito del infierno. Y Él es el Dios que canta acerca de sus hijos. El Dios que interviene. El Dios que abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cierra puertas que ningún hombre puede abrir. Es tremendo. Y quiero que sepas, tengo casi 40 años y todavía me enfrento al enemigo con la misma intensidad que cuando era niño. Pero Él nunca me abandonó. Nunca fallé. Nunca me decepcionó. Cuando Dios llama a alguien, cuando decide proteger a alguien, eso es lo que sucederá. El mismo infierno puede levantarse contra vosotros, pero no será nada, porque ningún arma formada prosperará, y venceremos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Sí. 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 Aleluya. Pero antes de continuar, debo preguntar, ¿te fue revelado lo que le pasó a tu madre esa noche? ¿O qué pasó realmente en el coche? Todavía no lo sé. Hasta el día de hoy no ha sido revelado. Pero una cosa es segura, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Y Él lo está usando ahora. No de la manera que muchos imaginarían, sino de una manera que solo Él podía hacerlo. El Señor me ordenó iniciar un canal de YouTube. Y lo confieso, al principio todavía actuaba con espíritu de miedo. Pero ahora estoy obedeciendo. Quiere que le enseñe sobre ello. Ni por fama, ni por números, ni por dinero. Sino por la liberación de aquellos a quienes Jesús redimió con su sangre. Amén. Los niños están siendo atacados como nunca antes.
Y necesitan voces que los defiendan, que enseñen a sus padres a luchar, que les muestren cómo romper las cadenas. Así que oro por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí como intercesor por mí, por mi hermana, por todos los que están escuchando o verán esto, hoy o en el futuro. Te pido que seas un escudo alrededor de los niños y sus padres. Renueva sus mentes, crea en ellos un corazón puro y enséñales, no de la manera dura como tú me enseñaste a mí, sino por tu gracia, a reconocer y enfrentar estos ataques. Ilumina a los demonios que intentan esconderse, renueva en ellos el temor del Señor y quema tu palabra en sus corazones. Rescátalos, Señor. Estar con ellos. Revélate a ellos como te revelaste a mí. No importa la edad, ya sea un adulto de 100 años o un niño de 2 años. Sabes cómo hablarle al corazón de cada persona. Pido que tu espíritu se manifieste poderosamente. Que hagas lo que solo tú puedes hacer. Porque tú puedes, eres digno y estás dispuesto. Los amas. Y como padre del primogénito de muchos, pido que esta cosecha comience ahora. Que, en este mismo momento, se le entreguen vidas a Jesús. Que los corazones sean transformados. Que tiemble el infierno, porque tu reino avanza. En el nombre de Jesús, amén.